Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Cuidemos nuestra fauna, nuestra flora y nuestro entorno y actuemos en la vida con amor por nuestro mundo. Tenemos 1000 razones para cuidar el planeta, conservar el aire puro, cuidar la naturaleza. Por los ríos, por los bosques, por los mares, por las selvas, por aves volando libres sin que nada las detenga. Porque a nuestra madre tierra hay que cuidarla, hay que quererla, porque es la misión de todos conservar nuestro planeta. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. En este espacio pretendemos entregar a todos ustedes, amables oyentes, conocimientos sobre muchos de los seres vivos de la naturaleza que han estado, están y estarán. Incluso muchos seres vivos están amenazados con la extinción. Para la ciencia, en muchos lugares se han extinguido, han desaparecido del territorio, han desaparecido de la zona. Pero en lugares privilegiados de la naturaleza hay todavía algunos individuos que viven, que se reproducen y que están en un hábitat privilegiado. Y de esto da cuenta la ciencia, las investigaciones, las publicaciones, y nos llena de alegría cuando un ser que ha sido declarado en extinción, pues realmente se reporta nuevamente en la vida del planeta, pero que se ha protegido gracias a la libertad de estos seres. Por eso en este programa, Nuestro Oxígeno, tenemos una campaña vigente que le decimos con todo respeto a nuestros amables oyentes: no encargue, no compre, no regale animalitos silvestres o especies silvestres. Dejémoslas vivir en libertad, no las dañemos a la naturaleza, de sus funciones ecológicas, de su misión de vida. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial y un invitado también que ha logrado descubrir una especie nueva para la ciencia y tiene 2 más en descripción. Por lo tanto, desde Trier, Alemania, una de las ciudades más antiguas de Alemania en Europa, nos acompaña el investigador David Andrés Velázquez Trujillo. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet para que presente y dé la bienvenida a nuestro invitado desde Alemania. Carlos Alberto, Juliet y Marian están en nuestro oxígeno. Bienvenida, Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Es un gusto saludarle el día de hoy, al igual que a cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Le damos la bienvenida a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y como usted bien lo ha dicho, Carlos Alberto, hoy tenemos el placer de contar con un invitado excepcional en el mundo de la biología y la conservación. Se trata de David Andrés Velázquez Trujillo. Él es biólogo egresado de la Universidad del Valle, donde también completó su maestría en ciencias biológicas. Durante su tiempo de maestría se enfocó en un tema fascinante, la sistemática filogenética en lagartos del género Olcosus, lo que le permitió profundizar en el entendimiento de estas especies y sus relaciones evolutivas. Actualmente nuestro invitado David se encuentra en Alemania, donde es estudiante doctoral en la Universidad de Trier. En el episodio de hoy, David nos hablará sobre un tema muy interesante y relevante, y es sobre los sapos arlequín de Colombia, entendiendo las relaciones evolutivas del grupo de anfibios más amenazados a la extinción.
Este es un tema definitivamente, Carlos Alberto, de oyentes, de gran relevancia, no solo para la biología, sino también para la conservación de nuestra biodiversidad. Así que a nuestro invitado David Andrés Velázquez le damos un cordial saludo. Bienvenido a Nuestro Oxígeno. Hola, ¿qué tal, Carlos Alberto y Juliet? Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio, Nuestro Oxígeno. Los saludo desde Alemania, un territorio europeo, como Carlos Alberto lo nombraba, muy interesante, y es también un tema a destacar, que estando en estas lejanías haya gente investigando organismos que pertenecen al territorio colombiano. Pues para nosotros es un honor tenerle en este programa. Gracias por aceptar la invitación a Nuestro Oxígeno. Y queremos hablar de usted. Usted pues es un biólogo, como bien lo decía Juliet, logró su maestría y ahora hace su doctorado en Alemania, en la Universidad de Trier, el nombre de la misma ciudad, una de las ciudades más bonitas de Alemania. Pero queremos conocer un poco de David Andrés. Usted nos ha dicho, dígame David Andrés, a pesar de todos los títulos y lo que usted está descubriendo para la ciencia, es un hombre sencillo, es un hombre que se ha dedicado a la investigación, a aportarle a la ciencia, a escudriñar la naturaleza, a observarla, a darla a conocer, a entender, porque dicen que para amar la naturaleza hay que conocerla. Entonces, hablemos de David Andrés, dónde nació y en qué momento hubo ese clic por todos estos temas de investigación, de amor por la ciencia. Bueno, yo soy oriundo de Cali, yo soy orgullosamente caleño. Desde muy chico, desde joven, tuve fascinación por los organismos vivos. Yo he sido un poco influenciado también por mi padre, que es un curioso de la naturaleza, y también porque crecí viendo a Carl Sagan y a Jacques Cousteau. Yo recuerdo de niño sentarme con mi padre a ver los documentales de naturaleza que en ese momento eran algo único que lo transportaba y lo conectaba a uno con la naturaleza. Y ver este programa colombiano Naturalia con la presentadora Gloria Valencia de Castaño es algo que definitivamente me conectó con la naturaleza colombiana y con lo que implica toda la diversidad que tiene Colombia para el mundo, la naturaleza, los organismos. Esto me llevó finalmente a decidir enfocar mi vida a estudiar la diversidad, los organismos vivos que se encuentran en el territorio colombiano, especialmente anfibios y reptiles. Sabe que me hizo usted acordar ahora que mencionaba al oceanógrafo Jacques Cousteau, que uno de mis nietos, Juan Andrés Ramírez, me regaló en una Navidad una fotografía de Jacques Cousteau en un retablo, y por la parte de atrás pues me hacía una dedicatoria por las enseñanzas que le he dado, y coloca una frase de Jacques Cousteau y dice así: si no muriéramos, no apreciaríamos la vida como lo hacemos. ¿Qué reflexión le queda a usted de esto ahora que usted descubre especies que se creían extintas, que están extintas en muchos ecosistemas que fueron arrasados, y que prácticamente usted los descubre, que usted nuevamente le reporta a la ciencia? Estos seres sí están, debemos cuidar sus hábitats, debemos cuidar su vida, debemos valorarlos, son importantes en la maravillosa red de la vida. Sí, definitivamente el paso nuestro por la Tierra es un instante. Nosotros, en términos astronómicos, no logramos a tener ni siquiera un segundo de vida en el universo. Sin embargo, tenemos el desfortunio de destruir lo que tenemos a nuestro alcance. Las fuentes de oxígeno, de alimentación, que hacen que el ser humano pueda vivir y compartir con sus organismos. Y hay personas que nos dedicamos a descubrir lo que todavía no conocemos, esa diversidad que tiene nuestro territorio, los organismos con los cuales convivimos,
y ponerle nombre a todos aquellos organismos que necesitan saberse para poder conservarse. Eso es algo bastante importante. Si no conocemos lo que tenemos, si no tienen un nombre, ¿cómo vamos a decir este organismo particular necesita esfuerzos en conservación para poder salvarse de la extinción? Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. David, pues qué lindo recorrido nos ha hecho usted hace un momento desde su niñez hasta el día de hoy, donde sin lugar a dudas se ha convertido en un gran apasionado de la naturaleza y hoy día, como Carlos Alberto lo ha dicho, aporta a la ciencia y a la conservación acciones tan valiosas. Y hoy precisamente traemos y hablaremos de una especie muy valiosa e importante de conocer y es sobre los sapos arlequín de Colombia y sus relaciones evolutivas y también pues usted nos ha mencionado que son el grupo de anfibios más amenazados a la extinción. Así que hagamos una introducción sobre los sapos arlequín y todo este trabajo que usted ha venido realizando de investigación. Muy bien, gracias Juliet. Sí, yo en este momento me encuentro haciendo mi trabajo doctoral, mi investigación doctoral, que se enfoca principalmente en los sapos arlequín del género Atelopus. Este es un género diverso. Actualmente contiene 100 especies descritas y se distribuye desde Costa Rica, por todo Centroamérica, hasta Bolivia, con especies que están distribuidas en el escudo de las Guyanas francesas y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Son especies que habitan zonas bajas a nivel del mar y zonas paramunas a alturas de 3.000 metros aproximadamente. Tiene también especies que presentan coloraciones muy llamativas, amarillos. Hay una especie que habita en Panamá que es completamente amarilla, entonces son muy vistosas. Hay otras que tienen colores morados, verdes, los hacen muy llamativos, por eso se llaman sapos arlequines. Y eso hace que algunas de estas especies sean utilizadas para el comercio de mascotas. Esto afortunadamente se ha ido controlando un poco, pero algunas de ellas las cultivan, las reproducen en cautiverio, al menos eso es lo que se informa, para distribuirlas como mascotas. Sin embargo, yo les mencionaba que este género es el más amenazado a la extinción. De las 100 especies, el 80% de estas está en alguna categoría de amenaza. Y esto es debido a que en su ciclo de vida, ellos dependen de cuerpos de agua. Depositan unas hileras de huevos en los afluentes, en los riachuelos, donde se desarrollan los renacuajos que posteriormente pasan a ser adultos. Hay un hongo que se llama el hongo Chytridium, Batrachochytridium dendrobatidis, que ataca las partes queratinizadas del aparato bucal de los renacuajos, consumiéndolo. Entonces afecta la boca de manera de que no son capaces los renacuajos de consumir alimento y finalmente mueren de hambre. Entonces esto afecta mayormente a los estadios larvales, a los renacuajos, más que a los adultos, aunque algunos adultos también presentan muerte por este hongo. Los anfibios se caracterizan porque su respiración, su intercambio gaseoso, lo realizan a través de la piel y como este hongo ataca la piel, simplemente mueren asfixiados. Entonces es un hongo que vino desde Asia, seguramente las exploraciones que hacían los investigadores extranjeros de Estados Unidos, de Europa, y lo trajeron en el material de campo, digamos que es algunas de las hipótesis que se presumen, y desafortunadamente ha afectado mucho eh, todos estos organismos. Y adicionalmente, porque el hábitat en donde ellos habitan, valga la redundancia, se ha visto afectada por la tala indiscriminada de árboles, cuando se cultiva más allá de la frontera agrícola, que empiezan a deforestar todos los bosques para poner cultivos de papa en zonas altas,
en las zonas paramunas, acabar con los frailejones, etcétera. Estos afluentes, la dispersión de fertilizantes, insecticidas, afectan a estos organismos que son supremamente susceptibles a cualquier variación en el ambiente donde ellos ocurren. Definitivamente las pandemias también están en la naturaleza y están en muchos seres. Estaba viendo aquí un artículo que dice que en las últimas 3 décadas el quitridio ha devastado las poblaciones de los anfibios en todo el mundo. La enfermedad interrumpe la capacidad de los animales para absorber oxígeno y agua a través de su piel, como usted bien lo decía, y ha afectado a las especies dentro del género Atelopus con más fuerza que la mayoría. Y también hubo una buena noticia para el mundo desde Ecuador, desde Mindo, un lugar donde también hemos estado allí en avistamiento de aves, dialogando con los ornitólogos, con los pajareros. Y allí descubrieron también otra especie de arlequín. Y la buena noticia también al mundo es que este redescubrimiento, porque fue uno que parecía que se había extinguido, no lo habían visto en 30 años, y este redescubrimiento de un sapo arlequín que se creía extinto trae esperanza en medio del apocalipsis anfibio. Si el sapo arlequín Mindo ha desarrollado resistencia a la enfermedad de los quítridos, podría ser una señal de que la epidemia mundial está desapareciendo. Usted como investigador, como estudioso también de la especie que usted descubrió, ¿podemos decir que esa pandemia para los anfibios está pasando? Bueno, es bastante interesante la historia de esta Atelopus mindoensis de Ecuador, porque nosotros en biología, cuando describimos una especie, determinamos algo que se llama la localidad típica, es decir, el lugar al cual usted debería ir para buscar esa especie en particular si la quiere ver en la vida silvestre. Entonces hace una descripción del hábitat donde está y la localidad geográfica exacta y decir, ahí debería de estar ese organismo. Eso no quiere decir que su distribución sea única y exclusivamente ese lugar. Puede ser que sean especies que se distribuyan bastante amplias, pero es un punto de referencia para poder encontrar y saber, entender cómo se caracteriza en términos de hábitat esa especie. Entonces, lo que sucede es que en algunas especies solo se conoce ese hábitat y cuando los investigadores intentan buscarla, pues se dirigen principalmente a estos lugares y si no la encuentran, pues empiezan a tener dudas. Ya no está, estará en otro lugar, de pronto estamos yendo en la época en que está menos abundante o algo que habrá pasado. Entonces pasó eso con este Atelopus en Ecuador, que por 30 años no lo veían y llegó a categorizarse como extinto. Dijeron, después de no verlo en 30 años, dijeron, no, esto definitivamente desapareció en la naturaleza, entonces no existe más, sino por los especímenes que se encuentran depositados en las colecciones. Y resulta que se elevó una campaña en búsqueda de especies perdidas y fueron unos investigadores extranjeros a Ecuador en búsqueda de esta especie. Si mal no recuerdo, lo que me contaron mis colegas ecuatorianos es que uno de ellos empezó a mostrar fotografías y documentos pues que mostraban cómo lucía más o menos la especie a los campesinos, los habitantes de las zonas, y le dijeron como por chiste, digámoslo así, que si alguien encontraba este sapo, le iban a dar $1.000. Y resulta que un niño de 10 años dijo, yo sé dónde está eso, yo lo he visto. Entonces todo el mundo se rió como, jajaja, debe ser otro organismo, y los llevó al lugar donde él los había visto. Y efectivamente encontraron una población en un lugar que no tenía nada que ver con lo que estaba escrito para esta especie, y es lo que después de 30 años una especie que había sido declarada extinta en la naturaleza ha sido redescubierta. Entonces digamos que esto es una luz
en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta pandemia para estos organismos que esperamos nosotros que podamos hallar en muchos de los casos que hay investigadores estudiando. Santiago de Cali, sede de la cumbre de la biodiversidad más importante del planeta, COP16. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, presente en este magno evento. Qué maravilla lo que usted nos acaba de comentar, David, y allí es donde resaltamos la ardua labor que realizan pues en estas áreas, en estas zonas donde cada especie sabemos que existe con un propósito y es tan valiosa para nuestro planeta. Y quisiera preguntarle, pues usted ya nos mencionó las principales diferencias genéticas entre las distintas especies de sapos arlequín en Colombia. Y quisiera preguntarle precisamente, David, cómo estas diferencias genéticas pueden influir en sus adaptaciones al medio ambiente y cómo afecta esto a la supervivencia de esta especie. Bueno, es bastante interesante esta pregunta porque estas especies de Atelopus se ha descubierto que en su mayoría las que son más resistentes, las que mejor sobreviven al ataque del hongo Chytridium son las especies que habitan las zonas bajas, las zonas por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar, las que están en las zonas del Pacífico, sobre todo. En Colombia, en la isla Gorgona, hay una especie que sus poblaciones son abundantes, aparentemente está estable. Y en Venezuela hay unos investigadores, unos colegas que realizan estudios con esto, justamente con especies de zonas bajas. Desafortunadamente, las especies de sapos arlequines de zonas altas son bastante susceptibles al ataque del hongo. Solo se sabe de las poblaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que tengan estabilidad frente al ataque del hongo. Pues estamos hablando de Colombia particularmente. En Ecuador, los colegas, justo como los mencionaba hace un momento, han descubierto poblaciones estables que no se conocían. Y bueno, digamos que en este momento la labor es atacar el hongo, es intentar tener un programa de bioseguridad para evitar la proliferación de este en el medio ambiente y cuidar las especies que aún se encuentran en la naturaleza. La palabra extinción, pues es una palabra muy dura. Es prácticamente cuando una especie ha desaparecido del planeta para siempre. Y ya en el libro rojo de la ornitología, en el libro rojo de los anfibios, pues hay muchas especies. Y esto es triste y también da mucha alegría saber esta noticia 30 años después, pero también mucha más la que usted ha reportado al mundo, a la ciencia, el descubrimiento de una nueva especie. ¿Cómo vivió usted esa experiencia de descubrir una nueva especie y reportarla a la ciencia y al planeta? Bueno, esto es un privilegio que los científicos tenemos. Realmente yo creo que es un porcentaje muy reducido de la población que tiene el honor, el privilegio de poder describir un organismo y dedicarlo a la ciencia. Como parte de mi trabajo doctoral, he hecho unas visitas a museos, a colecciones, donde tienen organismos depositados, disecados, y haciendo revisión y comparación de estos organismos, empecé a notar que habían algunos organismos que no se parecían a los otros que ya conocíamos. Entonces, con esto se hace una búsqueda exhaustiva en las bases de datos, comparaciones morfológicas de estructuras externas de la piel, mediciones de tamaños, de patrones de coloración, distribución, etcétera. Hay una cantidad de información que se recopila y que se analiza, y cuando se compara y se encuentra uno que los organismos que está uno observando pues son únicos, se hace una descripción formal. Esto consiste simplemente en redactar un documento
en donde se describen todas las características particulares específicas de los organismos de esta especie y se comparan con las que sean más parecidas o aledañas a su rango de distribución para poder decir por qué ese organismo es único. Adicionalmente se le da un nombre que lo debe distinguir de los demás, y nosotros en esta ocasión tuvimos la oportunidad de dedicar esta especie a la cultura calima. Esta especie habita la zona del bosque de Yotoco, en el Valle del Cauca, en donde vivió la cultura calima. Entonces, para nosotros es importante resaltar la relevancia que tuvieron estos pueblos ancestrales y el reconocimiento que le daban ellos como cultura a los organismos vivos, a las formas de vida. Entonces, a través de ornamentaciones, de vasijas de barro, oro, etcétera, dedicaron mucho importancia a mostrar toda la naturaleza que los rodeaba. Entonces, para nosotros fue importante hacer este reconocimiento a esta cultura desafortunadamente ya extinta. Definitivamente la conservación de los sapos arlequín es crucial, ya que desempeñan un papel importante en los ecosistemas en los que habitan. Y hoy podemos ver que existen esfuerzos de conservación tanto en Colombia y en otros lugares del mundo para proteger a estas especies y sus hábitats. Pero se requiere, sin lugar a dudas, de una mayor conciencia y acción para salvaguardarlas. Vamos a ir en este momento a una pequeña pausa para continuar hablando con nuestro invitado, el biólogo David Andrés Velázquez Trujillo. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.